Pero apuntemos ahora o hablemos exclusivamente de los niños, más en esta época donde también se suma, al igual que el año pasado, el COVID, excepto que el año pasado estábamos, esta época, un poquito más guardados. Ahora hay un poquito más de libertad, hay clases presenciales en parte, hay un poco más de movimiento. Vamos a recibir al doctor Guillermo Rolón, referente provincial del programa de infecciones respiratorias agudas bajas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá queriendo saber bien, preocupados también por las enfermedades respiratorias que pueden tener su impacto, sobre todo en niños. ¿Hay que cuidarse más en esta época? Sí, mira, nosotros estamos, como vos decías en el programa IRA, ya vamos cumpliendo 18 años Ujú. desde lo que es el Ministerio de Salud Pública con el programa, y realmente fue un desafío este tema de la pandemia por el cambio brusco que se provocó en el sentido de la presentación. Desde el Ujú. año pasado, como usted escuchaba recién, lo que era el encierro, Sí. de estar a este año que nosotros lo estamos viendo semana a semana como un año, realmente le llamamos como intermedio Ujú. entre lo que era hasta el 2019, en la pandemia del año pasado, en el 2020, que bajó casi un 80% la presentación de los cuadros, y este año, con esa presencialidad y virtualidad, se está dando como un año intermedio donde van aumentando casi un 50% del año pasado, pero mucho menos, por supuesto, a los años anteriores, ¿no? Sí, comparemos ahora, a ver, tenemos, por un lado va el COVID, por otro lado va la enfermedad, o sea, fuera del COVID, las afecciones que pueden ser. Exacto. Ujú. Pero tengamos en cuenta que si esta enfermedad se agrava, también puede ocupar una cama de terapia intensiva. Entonces, esa es la situación que puede preocupar más, ¿es así? Y yo creo que es así, como vos decías, y el frío, lo que año a año de estos 18 años insistimos Ujú. en que el frío es un factor de riesgo para todo lo que es la parte virus respiratorio, Sí. ¿no? Y nosotros estamos cursando ahora semana 25-26 y estamos en pediatría, podemos decir que en un estado relativamente tranquilo, con un poquito más del año pasado, Ujú. pero realmente hay que estar muy atento, y realmente lo que podemos presumir, pero hay que ver, es que van a ir aumentando, y la circulación, que no hubo nada el Ujú. año pasado de este virus, que se acuerdan del virus sincicial respiratorio, que Sí. es el causante de la bronquiolitis, ya empezó a circular hace 2 o 3 semanas, y va a ser un ascenso probablemente entre estas 2 o 3 semanas. Y si sigue el frío así, con el encierro, con todo lo que esto provoca un poquito, creo que va a estar muy atento, y que realmente va a haber niños que puedan, como voy a decir, ocupar una cama, y sobre todo el recurso humano, que cuidamos mucho también, que venimos bastante comprometidos en todos los sentidos, ¿no? Ujú. A los padres, medidas preventivas ya, en estos momentos, ¿qué deben hacer? Importante, sobre todo estamos hablando de los chiquitos menores de 2 años, Ujú. tener en cuenta al chiquito que le cuesta alimentarse, que le cuesta dormir, y que realmente empieza con ese chillido, que los padres se pueden dar cuenta, o que se retraen las costillas, que hay como una pequeña dificultad para respirar. Ujú. No hay que dudar de consultar primero al centro de salud, porque nosotros desde el programa hacemos prioridad en el CAP, en el centro de salud, que hay más de 50 salas de Sí. internación abreviada en la provincia, que lo pueden contener y tratar a ese chiquito en el centro de salud. Porque es una patología que, si uno toma tiempo, da los signos a los padres, puede tratarle con el tema hasta aspirar los mocos, Ajá. secretar. Es como uno, y el tema es cuando se complique y hay que derivar a un hospital mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a chicos más grandes, vamos de 4 o 5 años en adelante. En esos casos, lo que más también recalcamos, sobre todo el síndrome bronquial de Ujú. los broncoespasmos, que el año pasado prácticamente estuvieron ausentes, y nosotros, tanto en el público como en el privado, estamos viendo que están aumentando. O sea, las Ujú. alergias que llamábamos antes, los BOR, son los cuadros obstructivos que a esa edad y en esta época del año se pueden reactivar como una alergia común o como un cuadro viral,
que puede tener fiebre y todo, y en ese caso justamente los medicamentos que se usan como antialérgicos, saber que en esta época tienen que seguir tomando o hacer el aerosol correspondiente, no se debe dejar, a veces que el año pasado se pasó tan bien y a veces hay padres que deciden suspender el medicamento y en ese caso hay que continuar, ¿no? Vamos a los chicos que están cursando, que están ahora con la presencialidad. ¿Tienen que extremar los cuidados en esta época, en estas semanas? Y yo diría que sí, todo sin llegar a una obsesión, que eso es lo que controlamos también para la salud mental de todos, pero el cambio brusco de la temperatura de un caliente a frío es un ocasionante importante, por eso el abrigo, el cubrirse, la zona respiratoria, por eso el barbijo en este caso está haciendo doble protección y los protocolos de las escuelas que los están cumpliendo y todo, y del mensaje en la casa, sobre todo a los más grandecitos que lo puedan cumplir, ¿saben? La higiene de las manos, la higiene de las secreciones, eso es seguir insistiendo que siempre lo dijimos, pero ahora más que nunca, ¿no? Y los padres, ante algunos casos, a veces dicen, no, el hospital o la clínica no porque tengo miedo de ir. Hay gente que tiene miedo de ir a un nosocomio por COVID justamente y deciden por ahí automedicar. ¿Qué le diría a esos padres? Y mira, lo que siempre en estos 18 años insistimos en que no corresponde. La automedicación no queremos en ningún caso. Lo que queremos sí es la conexión que yo sé que cuesta, pero con un equipo de salud, o con su médico de cabecera, con el CAP cercano, que uno logra hacer para no tener que ir, por ejemplo, a un hospital de mayor complejidad y demás, pero con el centro de salud que uno está cercano y proponer y continuar, que eso sí, si me dejas recalcar importancia, que no se pierdan la posibilidad de los controles en pediatría y la vacunación, ¿sabes? Porque como vos decís, a veces ese miedo de acercarse al hospital y demás hizo que realmente los controles y la vacunación, que justo mañana hacemos nuestra sala de situación en el ministerio, el dato es que la vacunación habitual en los chicos ha disminuido. Entonces, tenemos desde los medios de comunicación insistir en que el miedo no nos tiene que no hacer permitir un control y acceder a un plan de vacunación que es gratuito y que es obligatorio, ¿no? Reiteremos los lugares de vacunación, la gente a veces pierde un poquito la memoria, tienen que acercarse a los diferentes CAPs. En todos los CAPs, los centros de salud están teniendo las vacunaciones habituales y por supuesto se ha agregado ya hace un mes y pico que está la vacunación antigripal de 6 meses a 2 años y por supuesto a los más grandes con la indicación del médico, ¿no? Si tiene una comorbilidad o una patología asociada, ahí necesitamos que el médico haga la indicación. Pero en todos los centros están teniendo, por supuesto que hay que respetar el protocolo, hay lugares donde por eso a veces también cuesta un poquito, pero eso no impide a que el papá insista o al que el papá lleve a su hijo, averigüe, lo lleve al centro de salud a que se vacune. Estamos hablando de 21 vacunas que están dentro del calendario gratuito y obligatorio, ¿no? Una pregunta que hace Estela acá en este caso como madre. Dice, si le tiene síntomas gripales, tiene problemas respiratorios y no sé diferenciar si es COVID o gripe, ¿qué debo hacer? ¿Test COVID o no? Mira, en esta época y en este momento lo importante es más que todo la sintomatología, porque se confunden mucho y realmente clínicamente va a ser muy difícil diferenciar, salvo por lo que estamos suponiendo y sabiendo que la pandemia en los chiquitos o el COVID no afecta de la manera más comprometida que en los adultos. Pero los síntomas de fiebre, de tos, catarro, tienen que consultar en un centro de salud y evaluar cada chiquito a ver cómo se comporta, porque realmente la fiebre hay que bajar. Si el equipo de salud nota que hay un broncoespasmo, hay que tratar ese broncoespasmo o hay que tratar la infección si tiene bacteriana, hay que saber que hay bacterias que también son las que complican también, ¿no? Sí, obviamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy práctico, la explicación que ha dado, creo que hemos tomado nota de todo también. No soy padre, pero ya sabes que te preguntan en la calle, entonces es importante. Exacto, no, y todos, yo les agradezco esta oportunidad con los medios de comunicación que realmente van muchos años
donde Misiones también fue mejorando los patrones de que significaría la morbimortalidad infantil de respiratoria, ¿no? También. Ahora tenemos este desafío que ya lo tuvimos en el 2009, pero este desafío, como decía, este es un año muy particular de intermedio, pero los virus están circulando y los niños tienen que estar tenidos en cuenta, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Que tenga Gracias a vos, un abrazo. excelente cierre de jornada. Hasta luego. Abríguese. Bueno, también. El doctor Guillermo Rolón es referente provincial del programa de infecciones respiratorias agudas bajas, dándonos algunos consejos, recomendaciones. Atención a los padres. No es solamente el abrigo, sino también cuidar a los chicos. Bueno, la importancia del barbijo en esta época. El barbijo, la protección que se tiene, algunos padres también agregan una vincha, es importante porque en ese contacto en la escuela pueden impedir no solamente coronavirus, sino también baja la posibilidad de otros virus, como por ejemplo la gripe. A cuidarse, son semanas claves que hay que tener muy en cuenta para el cuidado de la enfermedad, de las enfermedades respiratorias.